La definición de crecimiento es de un aumento de la masa corporal y este va a estar dado ya sea por el aumento en el número y tamaño de las células, ¿no? Entonces, el aumento en sí en el número de las células es lo que conocemos como hiperplasia y un aumento en el tamaño de las células es lo que conocemos como hipertrofia. Entonces, esto se va a dar por una multiplicación celular y así se va a ir dando el crecimiento en sí. Hay factores que Un regulan. ratito, Julio, regrese. Este concepto es súper importante de cara a cómo vamos a manejar nosotros el estado nutricional. Hay muchos papás que les van a decir a ustedes cuando vayan al control del niño sano, que usted le dice, el niño está con un cierto sobrepeso, por favor tengamos cuidado. Y no, ya cuando crezca, él se va a hacer alto y va a disminuir. Sí, es bien seguro que cuando vaya a la adolescencia inicialmente baje de peso, pero el problema es que en este momento está habiendo hiperplasia celular, o sea, estamos produciendo más células. Entonces, si nosotros permitimos que aumenten las células adiposas, es lo típico que después le dicen, pero si como lo mismo que mi hermana y mi hermana, sin embargo, es delgada y yo soy bien, está subiendo mucho de peso, es por esto porque permitimos que hubiera hiperplasia celular. Entonces, por eso es que el peso debe ser normal, no muy alto porque aumentamos en tejido adiposo y tampoco bajo porque el desarrollo cerebral del niño hasta los 2 años está casi completo. Entonces necesitamos que tenga un peso adecuado porque de eso depende directamente el desarrollo cerebral. Siga, por favor. Ya. Entonces, existen también factores que van a regular este crecimiento. De los que les he puesto, hay factores nutricionales y esto en sí va a depender también de la disponibilidad del acceso a alimentos, qué alimentos se consume. Va a haber factores socioeconómicos. Esto a tomar en cuenta en los sectores sociales pobres, va a influir también en el crecimiento. Va a existir factores emocionales. Nos hablaba en cuestión de un ambiente psicoafectivo eh, positivo o negativo y en base a esto también se afecta el crecimiento. Existen factores genéticos que estos cursan de una forma permanente en el transcurso del crecimiento y también existen factores neuroendocrinos que participan en el funcionamiento normal de un organismo con distintas también hormonas, ¿no? Ya, después tengo en sí las etapas del crecimiento, desde lo que es de intrauterino, ¿no es cierto? El periodo germinal de 1 a 2 semanas. Existe una rápida división celular con las distintas etapas. En cuestión de las etapas de intrauterino, solo recordar brevemente, existe un periodo embrionario, aquí lo importante, se van a formar tejidos, órganos y sistemas, hay un periodo de crecimiento y diferenciación rápido, el periodo fetal a partir de las 8 semanas, ya es un crecimiento rápido y generalizado, y aquí lo importante es que hay un crecimiento lineal y desarrollo en sí de la funcionalidad de tejidos, órganos y ya sistemas también, ¿no? En sí, en el desarrollo fetal existe una menor hiperplasia y ya va a predominar una hipertrofia. Es al revés en lo que es el desarrollo embrionario. Y el crecimiento en sí va a depender de la nutrición y el espacio disponible, ¿no? Entonces también hay tablas en cuestión de las semanas y el peso de que debería ir estando el feto. Ya en sí, hablando de un crecimiento postnatal, hay etapas también como se les va a ir catalogando y en sí el neonato, que se caracteriza por un crecimiento rápido, pero menor que el periodo intrauterino. Y en sí aquí va a crecer principalmente el cuerpo, ¿ya? Luego ya en el primer año los podemos diferenciar de una edad de 0 a 2 meses, que aquí algo importante es que existe una disminución de peso de un 10% cuando es un parto vaginal y un 12% nos hablaba cuando existe un parto por cesárea, en lo que es la primera semana. Entonces, esto es importante, ya que a veces en esta primera semana, a veces se piensa que esto puede ser patológico, ¿no? Pero en cuestión de este porcentaje, si es que se mantiene esto, es algo normal, ¿no? Y los lactantes a considerar que si es que es un aumento mayor a este porcentaje, ahí sí va a ser algo patológico, ¿no? Los lactantes también recuperan o superan el peso del nacimiento a las 2 semanas de edad y tenemos que considerar que van a ganar 30 gramos al día durante el primer mes de vida. En la edad de 2 a 6 meses, la velocidad de este crecimiento va a disminuir hasta alrededor de lo que son 20 gramos por día y a los 4 meses se va a lograr duplicar el peso al nacer para ir considerando, porque también más adelante vamos a ver las curvas.
En la edad de 6 a 12 meses, el peso al nacer se va a triplicar y la longitud aumenta en un 50% y el perímetro craneal ha aumentado en 10 centímetros. En cuestión del segundo año, ya en la edad de lo que son de 12 a 18 meses, existe un crecimiento cerebral y una mielinización considerables en lo que es el segundo año de vida, lo que va a causar que el perímetro craneal crezca de 2 centímetros a lo largo del año. Las piernas van a volverse más cortas, el torso va a ser más largo, con una lordosis lumbar exagerada y un abdomen saliente. En cambio, en lo que ya es la edad de 18 a 24 meses, existe un aumento de 12.7 centímetros y 2.26 kilogramos aproximadamente. A los 2 años ya los niños van a medir aproximadamente la mitad de su talla adulta final y se ha adquirido un 85% de lo que es el perímetro craneal adulto. Lo que va a sobrar, lo que vamos a ganar el resto de la vida va a ser 5 centímetros adicionales en los siguientes años. En lo que es la edad de preescolar, se va a frenar el crecimiento somático y encefálico. Va a existir una ganancia de 2 kilos de peso y 7 a 8 centímetros de talla al año. El peso al nacer se va a cuadruplicar hacia los 2 años y medio, como antes. Un niño de 4 años va a pesar aproximadamente 18 kilos y mide 101 centímetros de medio. Y la cabeza va a crecer solo de 5 a 6 centímetros más entre los 3 y 18 años. De igual forma, de lo que son los niños mayores de 3 años, hay una como fórmula así para saber lo que son los pesos. Entonces, la regla de los 3 no se multiplica 3 por 3 y es más 3, o sea, de la edad, ¿no? Sí, aquí lo importante es lo que les decía hace un momento, ¿no? Que fíjese que el crecimiento cefálico es fundamentalmente hasta los 3 años y por eso depende directo del estado nutricional. Bueno, de hecho, los 2 primeros meses son los que usted presenta el crecimiento hasta el 80% del cerebro y de la masa cerebral. Es así que cuando tenemos un hipotiroidismo congénito, por ejemplo, lo vital es iniciar el tratamiento antes de los 2 meses para que no haya una lesión cerebral permanente. Y luego, claro, el estado nutricional, pues directamente relacionado con el crecimiento cefálico hasta los 2 años. A partir de los 3 años, pues ya ve que el crecimiento va a delimitarse totalmente. De hecho, ya usted ve en las curvas de crecimiento, en los centros de salud no se mide el perímetro cefálico a los mayores de 2 años. O sea, bueno, hasta los 2 años quiere decir que pasados los 3 ya no se mide. Sigamos. Con respecto a la infancia media, que abarca desde los 5 a 12 años, se produce nos mencionaba aproximadamente 3 a 6 estirones distribuidos de forma irregular y en sí una ganancia de peso de 3 a 3.5 kilos y de 6 a 7 centímetros de talla anuales, ¿no? Y en sí la circunferencia de la cabeza solo aumenta ya 2 centímetros en todo este periodo. Por eso, como ya hemos visto la guía, a partir de 2 años ya no se mide, ¿no? De ahí existe una etapa de aceleración o empuje puberal. Entonces aquí es de este periodo de transición desde lo que es la infancia a la vida adulta, que inicia entre los 8 y 13 años en las niñas y los 9 y 14 años en los niños. Va a durar aproximadamente 5 años y aquí esencialmente va a existir modificaciones en lo que es la composición corporal. En los hombres se va a crecer aproximadamente de 25 centímetros y dura 4 años y medio aproximadamente, mientras que en las mujeres nos hablaba que crecen aproximadamente 8 centímetros por año y dura 4 años aproximadamente. Va a existir también una fase de detención final de crecimiento, ¿no? Entonces, esta finaliza la mitad de lo que es la segunda década de la vida. En las mujeres un aproximado a los 17 años y en los hombres también nos hablaba a los 20 años aproximadamente, pero esto ya también alguna bibliografía y también en cuestión de la localización geográfica, ¿no? Y no todos los tejidos detienen su crecimiento completamente en lo que es la vida adulta. Esto a manera de una tabla general que nos da a considerar cuántos centímetros por año deben crecer. Entonces, del nacimiento a 12 meses, un aproximado de 24 centímetros, de los 10 a 24, 10, y de los 24 a 26, 8. Entonces, va como que bajando, ¿no? En cuestión de la infancia, también un 6 centímetros por año, y en la adolescencia, una curva de crecimiento en forma sigmoide, pero igual esto más lo vamos a aplicar
nosotros en base a las curvas de crecimiento. Entonces aquí también Ya, puse algo ahí de... otra cosa, Julio. Hablando de la estatura, hay un par de datos que son vitales. El primero es que luego hablaremos de las curvas de crecimiento, pero cuando la OMS hizo el estudio para las curvas de crecimiento, demostró que todos los niños, independientemente de la talla final, crecen en los mismos percentiles durante los 2 primeros años de vida, porque hay varios factores que influyen dentro de nuestra estatura, como son lo de la herencia como raza humana, lo de la herencia familiar, el medio ambiente, incluso ya hasta de origen y de sentimiento, no sentimientos, digamos, de estado emocional, perdón. Entonces, los 2 primeros años, la influencia directa es de su genética, de raza humana. ¿Qué quiere decir? Por supuesto, no estoy hablando peyorativamente de las personas que tienen alteración en su material genético, pero el hecho de que no crezca bien dentro de los 2 primeros años quiere decir que su material genético no es normal. Entonces usted, si tiene una talla baja dentro de los 2 primeros años, está obligado a buscar un síndrome. Ya pasados los 2 años, hablo de los 3 años en adelante, ya empieza a influir vitalmente en la herencia familiar, el medio ambiente, es decir, su estado de salud, la cercanía que tenga a cuidados de salud cuando se enferme, la escolaridad incluso. Entonces, todas esas cosas influencian, pero pasados los 3 años. De tal manera que quédese con eso en la cabeza de que si un niño menor de 2 años tiene talla corta, claro, yo podría pensar que es por su desnutrición y tal, ¿no? Pero busque que no sea un síndrome. Porque luego es importante saber si el peso es adecuado para la talla. Porque si usted ve aisladamente peso bajo, talla baja, dirá es un desnutrido crónico. Ya, pero es que si tiene talla corta, va a pesar lo que va a pesar para esa talla que tiene. Por eso hay curvas especiales para síndrome de Down, por ejemplo, porque ellos tienen otro tipo de crecimiento y otro tipo de estatura. Entonces, quédese con eso. Y luego, en la adolescencia, que hay un pico de crecimiento también, tome en cuenta que el crecimiento en las mujeres empieza antes y es más fácil de identificarlo por la época en la que empieza el crecimiento mamario hasta la menstruación, que más o menos tardan 2 años. No es en el 100% igual, ¿no? Puede pasar que en algunas personas incluso haya esta menstruación antes de que haya crecimiento mamario, pero la gran mayoría tiene primero crecimiento mamario y a los 2 años de esto, la menstruación. Estos 2 años son los que hacen el pico de crecimiento a las mujeres. En cambio, los varones, hay dos formas de hacer el pico de crecimiento y eso es hereditario. Entonces hay que preguntarle al papá. Hay algunos niños que se estiran más o menos a los 13, 14 años, y hay otros que se estiran cerca de los 18 años y eso es hereditario. Entonces hay que averiguarle al papá. ¿A qué edad? ¿Usted era pequeño cuando entró al colegio? ¿O se estiró cuando ya salía del colegio? Para poder identificar estos dos patrones de crecimiento en los varones. Siga, por favor. Luego una pregunta. ¿Sí? ¿Qué tan fiable es de esa fórmula? Bueno, la que le preguntas a los padres cuánto miden y es la talla materna más la talla paterna dividido para 2 y eso le sumas 10 centímetros para esperar un crecimiento del niño. A ver, esa talla me sirve a mí para estimar la estatura en relación a los padres. Pero hay otros factores que influencian en el crecimiento del niño, como ya le digo, como el medio ambiente, que estoy hablando del estado de salud fundamentalmente, pero también se ha hecho estudios de, por ejemplo, gemelos, que un gemelo estuvo muy enfermo y los papás se dedicaron al gemelo, que resulta que finalmente el que fue cuidado con más precaución fue el que creció más, a diferencia del otro que tuvo como un menoscabo en su atención y en su cuidado. Entonces, quiero decir, luego de los primeros 2 años influencian la talla de los padres, el medio ambiente, las condiciones emocionales incluso, y entonces en este punto es donde estimamos un poco con la talla del padre y de la madre. Sin embargo, hay otro factor que también influencia, que es el crecimiento secular. Quiere decir que los hijos sanos siempre serán más altos que los padres. Entonces, el estimar solo me sirve para ver el límite inferior.
O sea, que viene, es muy típico. Viene el papá, que este niño está muy chiquito, que no sé qué, que no sé cómo, y usted le ve y le proyecta la estatura para la vida adulta y resulta que va a medir lo mismo que el papá. Entonces usted le dice, mire, sí está pequeño, pero está siguiendo el mismo carril de crecimiento que usted siguió con la fórmula que usted me pregunta. Es solo para saber si el estimado le da medir 1,62 de adulto. Eso para un varón está ya corto. Pero es la talla que amerita por la herencia familiar. Entonces yo digo, con esa talla estimada de la fórmula que me pregunta, si esa fórmula me da que está creciendo normalmente, pues eso hay que explicarles a los padres, pero usted no olvide que hay herencia secular, que los padres normalmente son más pequeños que los hijos, pero si usted ve en sus familias, eso como que no se cumple en el 100% de las veces, ¿no? Otra cosa que también sucede es que el hijo mayor normalmente es más pequeño que el siguiente, por situaciones como por ejemplo el útero que está como más firme, que hace más sostén en el primer hijo, que a diferencia que el segundo, que el útero ya tiene más flacidez y entonces da más flexibilidad para crecer al segundo hijo. Pero todas estas cosas son solo factores, no hay ninguna específica que me delimite mi estatura final con precisión absoluta. No sé si con eso contesté lo que me preguntaba. Sí, Doc, gracias. Ya, sigamos. Ya, de ahí puse unas cuantas diapositivas de lo que es la somatometría, que vamos a hablar en sí de la longitud y la talla. Entonces, en sí, la longitud la vamos a medir con ayuda de un infantómetro, es lo que se ve ahí en la imagen. La talla se va a utilizar lo que es el estadímetro, ¿no? Entonces, en sí, ¿Cuál es la específicamente, diferencia entre longitud y talla? ¿Cuál será, Betsy, la diferencia entre longitud y talla? Creería yo por la forma como le miden. Sí, pero ¿por qué? Yo creería, bueno, en longitud, por ejemplo, en los chiquitos, como en este caso en la gráfica, que se pueden medir así de forma acostadas. Y en cambio en talla ya como chiquitos ya más o menos, digamos, a partir de 2 años, que ya pueden pararse y poderles tomar Mm, la talla ya de pie, pienso yo. Bueno, muy bien. Entonces, longitud es la que se mide un niño acostado, pero es más que porque se pueda acostar o no, es cuando se para, cuando es capaz de pararse, independientemente de la edad, hay que medir talla y de pies. Porque la longitud tiene mucho índice de error, porque depende mucho de qué tanto le estire usted al bebé. De hecho, una persona sola no puede medir al niño en longitud, tiene que asistirse de otra persona que le ayude a sostenerle la cabecita en el límite del infantómetro hacia arriba y o el otro explorador hacia abajo. Pero siempre hay un índice de error. La talla es más fidedigna porque el paciente ya está de pies. Siga, por favor. entonces ahorita sí hablando de talla, esto es un aproximado, ¿no? Se nace con una talla aproximada de 50 centímetros, en el primer mes con una ganancia de 4 centímetros en el mes, en el segundo mes 3 centímetros, de 3 al séptimo mes 2 centímetros, del octavo mes a un año de 1 centímetro por mes, en el primer año un aproximado de 72 centímetros, al segundo año 82 centímetros, una ganancia del primer al segundo año de 10 centímetros, y del segundo al quinto año 10 centímetros por mes. Entonces aquí ya puse unas imágenes de lo que es curvas, pero esta es una curva de longitud de estatura para la edad. Entonces hay muchas curvas, están igual aquí las imágenes que le ha hecho la OMS, y esto nos va a ubicar en sí en lo que son los percentiles. Entonces, lo normal es que, o sea, lo normal y lo ideal y así, perfecto sería que esté entre lo que es el percentil 50. ¿Ya? Entonces, tenemos en la columna del lado izquierdo lo que es de la longitud, ¿no? Y está bien dado en centímetros, y abajo está lo que es la edad, ¿no? Entonces, en base a la edad en este caso sería de la niña, calcularíamos y veríamos en qué percentil está. Entonces, si está ya por menos del percentil 3, ya es de
que se está como que quedando, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo y lo adecuado sería realizar esto con los niños, con lo que es del carnet el carnet que les dan al nacimiento, ¿no? Pero a veces no tienen, o a veces no se realizan los controles y todo esto. Pero en sí estas curvas nos sirven para esto. De igual forma aquí está la curva de longitud de estatura para lo que es en cuestión de los niños, hasta lo que son los 5 años. Entonces aquí es el ejemplo de un niño que tiene 3 años y que tiene una estatura de 95 centímetros. Eso sería como que lo ideal, que está en el percentil 50. De igual forma hay estas tablas que es en donde está la media y -1 de variación estándar, 2 de variación estándar y -3 de variación estándar. También es una forma como que de verificar, ¿no? Cómo va el crecimiento en sí, hablando de la tasa. Entonces esto de las derivaciones estándar es con la campana de Gauss, que en sí lo que se va alejando ya -1 o -1 de variaciones estándar es lo que estaría como que fuera de lo normal, ¿no? Entonces tanto los extremos van a estar o un crecimiento en tasa exagerado o algo que se está quedando, ¿no? Es muy poco. Ya, Entonces, sí, hay una cosa, me parece súper bien ese gráfico que ha puesto ahí para justamente decirles lo siguiente. Las curvas de crecimiento son campanas de Gauss en realidad, pero si usted haga mentalmente como que le pone como de lado a la campana de Gauss, ¿no? Porque entonces usted va a ver que el 0, en una campana de Gauss normal, los dos lados de la curva son idénticos, son como un espejo, ¿no? Entonces tenemos a la media y al percentil 50 en la misma posición, porque luego hay campanas que no son así, pero esta campana de Gauss normal es así. Y esto coincide con los 0 desvíos de estándar. Antiguamente se hacía curvas de crecimiento con percentiles, pero aquí hay un serio problema con los percentiles. Haga de cuenta de que está usted cerca a ver, vamos para la izquierda, percentil 50, percentil 10, percentil 3, ¿no? ¿Y cómo se llama cuando está debajo del percentil 3? No podemos decir, ¿no? Tira, de pronto es 2 o de pronto es 1. Pero estamos hablando de que el 100% de la población se ubica entre de la población normal de cualquier cosa, vamos a hablar del peso, se ubica entre el percentil 3 hasta el 97. Pero no es menos cierto que el percentil 2 y el percentil 1 seguirán siendo normales. Pero yo no puedo saber dónde se acabó el percentil 2 y el 1 en una curva de percentiles. Entonces, antiguamente, ¿qué es lo que hacían? Sumaban desvíos de estándar. O sea, hablaban del percentil 3 y debajo del 3, como no había cómo, porque no existen percentiles negativos, pues se llamaba -3 desvíos de estándar. Lo cual era una curva totalmente patológica, porque hablábamos de percentiles mezclados con desvíos de estándar. Entonces, la OMS, ya como hace unos 15 años, hizo un estudio súper interesante con niños de los 5 continentes, uno de cada población, y los hizo un seguimiento desde que nacieron y los empezó a pesar y a medir cada mes durante 5 años. Dentro de los criterios de inclusión de estos niños eran niños sanos, cuidados por la madre directamente, que se alimentaban con leche materna exclusiva y que tenían acceso a sistemas de salud. Para quitar todos los distractores que nos cambiaran, porque ¿qué es lo que pasaba antes? Hace muchos años había la curva para el peso Ecuador, la curva para el peso de Estados Unidos, la curva del peso para Tailandia, y todos éramos felices con nuestras curvas de crecimiento. Pero luego se popularizó la curva del CDC de Estados Unidos, que era esta que les digo, que mezclaba percentiles con desvíos de estándar, pero resulta que niños sanos se marcaban como desnutridos, porque en esta curva del CDC había muchos niños alimentados con fórmula y los niños alimentados con fórmula tienden a tener un exceso de tejido graso. Entonces, en lugar de darnos cuenta que los niños con más peso tenían exceso de grasa, pues empezamos a creer que los niños sanos estaban con peso bajo. Por eso es que la OMS hace todo este estudio y saca las curvas de crecimiento cuando estos niños cumplieron 5 años.
Ya en los grupos mayores de 5 años sí que empezó a hacer cortes de niños de 5 años, un mes, otros niños de 5 años, 2 meses, otros niños diferentes, 5 años, 3 meses para continuar con las curvas. Pero estos primeros, durante los 5 años, fueron medidos y pesados. Y ahí fue que determinaron lo que les decía, ¿no? Que todos crecían igual. El de Tailandia crecía igual que el de Estados Unidos, hasta los 2 años. Entonces, la curva de crecimiento, claro, como estábamos tan acostumbrados a la de percentiles mezclados con desvíos de estándar, pues hubo mucha polémica y por eso ustedes pueden ver que hay tablas son percentiles. Pero como les digo, ¿y cómo sabe que percentil está debajo del percentil 3? Entonces, académicamente no debería usar percentiles, porque no puede abarcar datos que le implican a usted obesidad o desnutrición. Y entonces, luego empezamos con los desvíos de estándar, que usted ve de aquí, pero si se fijaron en las curvas de crecimiento, no solo hay curvas de peso, de percentil de desvío estándar, sino que también hay de Scorsetta. Y les recuerdo que el Scorsetta hace referencia de la distancia en la que está el valor de mi paciente con la media. Y me dirá, pero igualito hace el desvío estándar. Sí, pero es que el desvío estándar solo hace referencia a la distancia que hay de la media. En el Scorsetta yo hago referencia de la distancia de mis valores con la de la media de una población demográficamente igual a la mía. Entonces, lo más correcto es hablar de Scorsetta. Y cuando usted vea el Scorsetta, lo ideal es que baje una aplicación y en las computadoras se puede bajar el Antro, que es el software de la OMS, que es gratuito, pero solo hay para escritorio. Pero sí que hay otras aplicaciones como el PETZ, que es el que yo uso, por ejemplo, para tener en el teléfono. Porque también pasa lo mismo, ¿no? Y cuando está debajo de -3, ¿qué está? El Scorsetta es capaz de identificar y decirle está en -4.1. Entonces ahí me queda súper claro que todo lo que está debajo de -3 es desnutrición severa hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, lo académicamente correcto es hablar de Scorsetta porque yo estoy diciendo que mi peso está inferior al de otras personas con mi misma edad y con mi mismo sexo. Y entonces me dirá, pero entonces, ¿cuál es la lógica? Que académicamente es lo correcto porque, por ejemplo, el SCORT se usa mucho para analizar la osteoporosis en las gammagrafías. Porque entonces el SCORT mide mi gammagrafía contra la gammagrafía de una persona que tiene los huesos en buen estado. Porque claro, vamos a decir que yo tengo 60 años. Y como yo he hecho deporte toda la vida, mido con otras personas de 60 años y mis huesos están maravillosos en relación a los 60 años. Camino por allá y me fracturo. ¿Por qué? Porque el que estén maravillosos en relación a otras personas de 60 años no quiere decir que mis huesos no tienen riesgo de fractura. Porque el riesgo de fractura lo voy a medir en relación a la osificación de los huesos cuando están en su mejor estado. Vamos a decir, por ejemplo, una mujer de 25 años. Eso se llama SCORT. El SCORT es medido contra el mejor valor posible para mis condiciones. El Scorsetta es para el medido para una población de mis mismas características epidemiológicas. Kevin, ¿qué le parece? ¿Comprensible lo que le expliqué o algo que no quedó claro? No, sí, más o menos le entendí. Sería más práctico, o sea, como que dibujar en las tablas, porque el Z-score me parece que era una fórmula que era como que el valor de la media de referencia sobre la desviación estándar. Sí, eso no le preocupe, Kevin. Eso no le preocupe porque para eso está el software de la OMS, que es el Antro, o unas aplicaciones que usted puede conseguir en el teléfono y ya le da exacto. Usted solo pone peso, talla, tal y le calcula. Pero Porque, lo que quiero que quede claro es que lo académicamente correcto es explicar en Scorsetta. y porque también mencionaba usted que los de las tablas de la CDC no son tan fiables que las de OMS, porque aunque las de la CDC tienen incluso con colores, entonces si está en este color ya me indica, como que me facilita más saber en qué parte está el niño. Las Sería tablas de por la la población. OMS,
Las de la OMS también son de colores. Es un semáforo porque la OMS usa mucho la semaforización. No sé si regresa a Julio, porque tenemos un semáforo en las curvas del Ministerio, bueno, las del Ministerio de Salud, que son las de la OMS. Y entonces tenemos el percentil 50 en verde y regresé, sí tenía Julio, exacto. Ajá. Usted ve ahí está verde, amarillo, rojo. Lo que le falta ahí es el negro. ¿Por qué? Porque el negro es -3, desde Z-score -3. Acuérdese que el 97 y el 3 son en paralelo. El 97 es en paralelo a +2 desvíos de estándar por la curva. Acuérdese que hablábamos de la campana de Gauss. Y el 3 es -2 desvíos de estándar. Entonces lo que nos falta es la línea negra, que nos hablaría de +3 y -3, y es negro porque indica mortalidad. Ujú. Un poco más claro así, Kevin. Sí, lo más o menos. Bueno, ya vamos mirando, porque luego les voy a pedir que para la próxima clase cada quien haga su ejercicio, un ejercicio de un paciente con peso, talla y perímetro cefálico. Por favor, avíseles a sus compañeros. Sigamos, o ya terminó Julio sus diapositivas. De ahí, o sea, tengo así como que causas en sí de un retraso de crecimiento y talla baja, ¿no? En sí hay muchas causas, puede haber variaciones en lo que es la normalidad, aquí nos hablaba de cuestiones de familiares, un retraso constitucional del crecimiento o un retraso de la pubertad, va a haber también muchas, como problemas de nutricionales digestivos, enfermedades genéticas, enfermedades endocrinas, causas psicosociales o también debido a medicamentos. También hay causas frecuentes de lo que es un aumento de crecimiento y de talla en cambio alta. Va a haber variaciones de la normalidad, como es una talla alta constitucional, factores familiares. De igual forma existen enfermedades endocrinas o también enfermedades genéticas, ¿no? Muy bien, entonces, una cosa buena y que quiero que quede bien en su cabeza es lo que les dije. Menor de 2 años con talla corta, investigar enfermedades sindrómicas. La talla ya va empezando a modificarse por la talla familiar, por el medio ambiente, que incluye estado de salud, educación, estado de afectividad, pasado los 3 años. Además, también influye la herencia secular. Quiere decir que los hijos normalmente y que están sanos son más altos que los padres. Ya, sigamos, Julio, a ver cómo vamos. De ahí, Disculpe, le interrumpa. Es que a las 4 me parece que van a, no sé si Julio por allá, van a cortar la luz 2 horas, me parece, por estos cortes en el país que Ok, van a... muy bien. Detengámonos aquí porque además entonces, como están sus compañeros también de trabajo, pues podemos parar aquí. Y continuamos la próxima semana. ya, de ahí hablaba solo del peso.